Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con los mandos. Esta vez le toca al V7. No será el último. De momento terminamos con los mandos, pero seguro que vendrán nuevos mandos y seguiré probándolos. Bueno, el mando Tic Tac. Este es el V7. Ahora existe una nueva versión, V7.1. Yo tengo el V7 para probar. Lo vamos a probar de manera básica, con los dos potenciómetros, de freno y de sensibilidad o potencia. Hay dos maneras de comprar este mando, estándar o con telemetría. Estándar, lo regulamos todo manualmente, puede regular muchas cosas, o con telemetría, lo regulamos con una aplicación de móvil, mucho más sencillo y se pueden regular muchos más parámetros. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenéis el mando. Tic Tac V7, un modelo bastante moderno. La última actualización es V7.1. Existen dos tipos de mando. Uno, el mando estándar, solo viene el mando, y otro, el mando con telemetría. La telemetría sirve para regular las curvas de potencia, freno y para que te lleguen datos de la carrera donde estás, siempre que el gestor de carreras sea el Tic Tac, de los tiempos, etcétera, ¿no? Consejo. Bueno, el mando sin telemetría vale mucho menos, pero es complicado de configurar. Va por toques de gatillo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería para poder visualizar en qué mapa estamos. Y en las instrucciones bien, realmente. Con la aplicación se puede regular de todo. Te descargas la aplicación y regulas los mapas de potencia y de freno. Yo voy a probar el mando tal como viene. De serie viene configurado con el mapa 2. Lo voy a probar así. Como os digo, seguid las instrucciones, pero mi consejo, si queréis este mando, comprároslo con telemetría. Es mucho más fácil. Vamos a comenzar a ver cómo funciona. Y vamos a empezar por lo más básico. Freno, mínimo, máximo. Potenciómetro, potencia, máximo, mínimo. Esto es lo más básico, dos regulaciones. Hay dos tipos de configuraciones del gatillo. Recorrido corto, 4 milímetros, y recorrido largo. Esto hay que pedirlo. Cuando pedimos el mando, decimos si queremos recorrido corto o largo. También tenemos la posibilidad de pedir un mando con el muelle antiguo, que se puede regular a corto o largo. El muelle de la versión V5. No tiene muelle como tal, es una varilla. La sensación os puedo decir que es buena. Para mi gusto es buena. Y 4 mapas de potencia personalizables. Vamos a explicar un poco cómo funciona el freno. Es diferente a otros. Vamos a decir que es una frenada progresiva. Si le tenemos el freno en el 100%, el freno será brusco. Pero frena el 100%. Si lo ponemos en el mínimo, irá frenando, pero al final también frena el 100%. Nunca regularemos el tope de la frenada, sino la forma de frenar. En este mando tenemos la posibilidad de anticipar la frenada, que es como un freno activo. Antes de terminar de soltar el gatillo, comienza a frenar. Vamos a probarlo y luego os diré mis sensaciones. Bueno, pues vamos a probar el mando Tic Tac V7 configurado de manera básica con los dos reguladores. A ver qué tal va.
Bueno, ya habéis visto cómo funciona el mando, cómo va el mando. La prueba ha sido muy buena, los tiempos salen, y cuando digo que salen es que son unos tiempos muy buenos. Como os he dicho, probado de manera estándar, sin telemetría. El precio de este mando. Mando estándar, sin telemetría, 250 euros. Con telemetría, 350 euros. Nos trae un cable para conectar a un móvil, que con la telemetría es necesaria. Y yo os aconsejo este mando, para los que compitáis mucho, os lo aconsejo con telemetría. Mucho más fácil de configurar el mando. Este mando es de Iván Lloret, amigo mío, y lo ha probado Borja, otro amigo mío. Solo os voy a decir una cosa, él ya se ha comprado el Tic Tac V7.1. Con eso os lo digo todo. Ahí me va bien con el mío, pero lo he probado y realmente os puedo asegurar que el mando va muy bien. En el siguiente vídeo, mis conclusiones sobre los mandos que he probado. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.